Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este segundo programa de la semana. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy Radio Monumental cumple 88 años. El 26 de septiembre de 1929 surge esta emisora con otro nombre, se llamaba Radio Almatica, en Tibás. De hecho, si alguno de ustedes le ha prestado atención a la programación, cuando nosotros identificamos la emisora cada 12 horas, dice TIRM, que significa Tango India Radio Monumental. En ese momento se llamaba TIVAS, Tibás, porque los estudios de Radio Almatica estaban en Tibás. Luego, en 1950, Radio Monumental estrenó el primer noticiero radiofónico de Costa Rica, que se llamaba La Palabra de Costa Rica. Después, en 1979, hicimos un experimento muy interesante que después fue copiado por algunas empresas internacionales, que era Todo Noticias 24 Horas Monumental. Eso fue en 1979, cuando estábamos ubicados ya en San José, en una esquina emblemática que se conocía como la esquina de los grandes acontecimientos en la ciudad capital. Justamente en esa esquina estaba ubicada una sirena. Marvin, ¿vos tenés el sonido de la sirena ahí? Era esta sirena que sonaba solo cuando había cosas muy importantes ocurriendo en Costa Rica o en el mundo, y entonces San José cimbraba prácticamente cuando la sirena del edificio monumental se prendía y sonaba entonces de esta forma. Monumental. Les cuento, esa noticia, esa sirena más bien sonó desde 1950, que nos pasamos a San José, hasta 1997, que nos pasamos aquí en La Uruca. Es decir, sonó prácticamente en la muerte de los papas, si no me falla la memoria. Entonces, en ese tiempo es Pablo VI, después Juan Pablo I, Juan Pablo II, sonó esa sirena de Monumental, y Juan XXIII también. Después sonó en 1969, cuando el hombre llegó a la luna. De hecho, la Embajada Americana nos regaló hace un año, para el aniversario número 87, una foto impresionante de la pizarra de Monumental que dice: gran triunfo de la humanidad, el hombre llegó a la luna hoy, porque había una pizarra a lo externo de ese edificio. Hoy estaba bromeando con algunos colegas, con Polo Ulloa, el jefe de información de NS11, que trabajó en Monumental, que se encargaba de esa pizarra y que había menos A que el resto de las palabras. Entonces era todo un reto de redacción realmente, congeniar las palabras para que tuvieran sentido. Hoy prácticamente nuestro Twitter y nuestro Facebook es esa pizarra de Monumental. Esa sirena fue comprada por el dueño de Radio Monumental en 1945, que fue a Alemania. Esa sirena es una sirena nazi, es una sirena que estaba ubicada en la ciudad de Berlín. Cuando los aliados iban entrando a bombardear la ciudad, sonaba esta sirena, y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, cuando Alemania queda absolutamente devastada, se venden algunos elementos militares nazis, se compra la sirena por parte de los dueños de Monumental en ese momento, y esa sirena es la que adorna el edificio Monumental. Esa sirena está aquí en el edificio, está simplemente para exhibición. Y justamente, bueno, la quisimos prender en algún momento, porque aquí está el Hospital México, así que no podemos hacerlo, pero en algún momento la quisimos prender simplemente para recordar lo que Monumental ha significado. En 1995, Monumental se convirtió en la primera radio en Costa Rica en tener página web, es la primera en transmitir vía satélite. Gran parte del territorio nacional hoy está cubierto por satélite y no por antenas particulares. Y además fue la primera en desarrollar para la transmisión de los mundiales de fútbol una tecnología que nos hace justamente sentir que que la persona que está en Sudáfrica transmitiendo el Mundial de 2010 está aquí con nosotros en la cabina. Y simplemente como apertura hoy, al final del programa les voy a dar un espacio también para recordar el aniversario de Monumental. Marvin, si tenés alguna cortina, la que usted quiera, de las viejas de Monumental. Que tenga buenas noches y descanse usted muy bien. Esa me recuerda a los Picapiedra. Radio Monumental, Radio Monumental, tiene ambiente, tiene ambiente, tiene ambiente, tiene ambiente. Tiene ambiente, dice esa cortina. No sé de qué año ando, creo que no viene el año ahí. Tiene que ser como del 75 más o menos esa cortina de Radio Monumental. Así es que muy orgullosos, hoy somos la radio comercial con más años de estar al aire
en Costa Rica, somos la radio de Costa Rica. Hemos brincado de frecuencias, por supuesto, porque la tecnología ha pasado por las frecuencias, empezó en AM y en onda corta. Hoy somos 93.5 en FM, monumental.co.cr en internet, somos Noticias Monumental en Facebook, somos Monumental CR en Twitter, somos Canal 2 y somos CR Móvil en su teléfono celular. Así es que bueno, sirva la ocasión entonces para poner un surcamos. Usted me hace el favor de poner un surcamos. Ponemos una canción de nuestra característica y regresamos para presentarles a nuestra invitada de hoy con el tema de fondo. 2 de la tarde, 12 minutos, regresamos a Matices. Ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, doña Patricia Madrigal, es la viceministra de Ambiente que nos acompaña esta tarde. Doña Patricia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Matices, sobre todo muy feliz de estar en el propio día del aniversario de Radio Monumental. Estábamos comentando 88 años, impresionante haber comenzado una estación de radio en 1929, así que un honor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Imagínense la cantidad de gente que ha pasado por estos micrófonos en 88 años. Pero bueno, son las 2:13, vamos a hablar sobre conservación de vida silvestre. Muy bien. En lo particular. Y yo quiero preguntarle, porque no tengo nada de vida silvestre, yo solo sé de comunicación y no sé de nada más. Hay una ley de vida silvestre y yo quiero preguntarle cómo se origina esa ley y cuáles eran los vacíos que se habían encontrado en la legislación costarricense que hace necesario una ley de conservación de vida silvestre, doña Patricia. Sí, en realidad la ley de conservación de vida silvestre se aprueba en 1992. Tenemos antecedentes de 1956, si nos queremos ir un poquito más allá en la historia, cuando se aprueba la ley de conservación de fauna silvestre. Como era usual en aquellos momentos, es una ley que en realidad regulaba la cacería, que es la principal actividad asociada a la vida silvestre en aquel momento, pero es importante en esta historia porque es la primera vez que por una ley de la República se establece que la fauna silvestre es un bien de dominio público. Y eso le da ciertas características muy importantes que van a marcar toda nuestra historia en materia de conservación de vida silvestre, porque los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables. O sea, el Estado en realidad ejerce su potestad como administrador, como custodio de estos bienes, y en ese sentido las facultades que se le dan a la administración pública son más fuertes. En 1992, cuando se hace la ley de conservación de vida silvestre, es un año particular y muy importante en materia de conservación. Se estaba celebrando la conferencia de Río de Janeiro sobre ambiente y desarrollo. Teníamos una gran actividad por parte del movimiento ambientalista y es una ley bastante integradora. O sea, es una ley que se refiere a una serie de aspectos, habla no solo de flora y fauna, sino que hablaba de zoocreaderos, de acuarios, de zoológicos, regula la aplicación de CITES, que es el convenio internacional que regula el comercio internacional de flora y fauna amenazada, establece delitos por primera vez para algunas actividades que se consideran importantes para utilizar la vía penal, y otorga en aquel momento la competencia a la Dirección de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, como se llamaba el MIRENEM. Años después se hacen varias reformas parciales, algunos de los artículos, pero es por iniciativa popular que en el 2012 se aprueba una reforma a esta ley, que modifica en muchos aspectos sustanciales el enfoque. El principal de estas modificaciones es que a través de este proceso que se desarrolló desde la sociedad civil se prohíbe la cacería. Y eso marca un cambio en el enfoque que hace que se regulen con mayor rigurosidad, valga la redundancia, lo que después también esa ley de iniciativa popular llama como sitios de manejo. Entonces,
todos los lugares donde existe vida silvestre fuera de su ambiente natural, o sea, ex situ, se denomina en esa ley sitios de manejo. Ya ahí también se reconoce que la competencia le corresponde al SINAC, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía. Así que después del 2012 había una necesidad de elaborar un reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. El anterior fue el del 2005, o sea, 13 años después de la aprobación de la ley de 1992, hubo creo que 3 reglamentos que regulaban esta ley, pero a raíz del cambio que se da con la ley de iniciativa popular, ameritaba hacer un nuevo reglamento que contemplara este tipo de enfoque. Es así como se inicia la elaboración del reglamento en el SINAC por parte de los funcionarios competentes, y cuando comienza esta administración se define como uno de los temas prioritarios de atención política el tema de vida silvestre. Y se define como un tema prioritario porque se considera que es un tema que estaba rezagado en la atención del SINAC. El SINAC se crea por la Ley de Biodiversidad de 1998, cuando integra las funciones de la Dirección de Vida Silvestre, de la Dirección Forestal y del Servicio de Parques Nacionales en aquel momento. Y entonces cada uno de estos temas pues ha recibido una atención significativa por parte del Estado. Por ejemplo, en áreas protegidas tenemos 162 áreas protegidas, tenemos regulaciones exhaustivas y hasta un fondo de financiamiento forestal para la parte de bosques, pero la parte de vida silvestre había quedado un poco relegada en la atención institucional. Y entonces, con ese espíritu, es que esta administración primero lanza públicamente una posición sobre vida silvestre para elaborar un poco las líneas sobre las cuales se iba a orientar su trabajo. Convoca a una Comisión Nacional de Vida Silvestre como un órgano asesor en donde llama al sector académico y algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, al Colegio de Biólogos, y se comienza a trabajar en la revisión de ese documento elaborado desde el SINAC. Eso más o menos comienza a fines del año 2016 y sale a consulta, como se hace normalmente, en la página web del Ministerio de Ambiente y Energía y del SINAC en octubre del 2016. Por la Ley General de Administración Pública se coloca para comentarios y observaciones 10 días hábiles normalmente. No obstante, recibimos pues solicitudes para ampliar el plazo, lo cual se hizo, y prácticamente se estuvieron recibiendo comentarios, observaciones, preguntas, consultas hasta abril del 2017. Cuando ya se decide pues que es el momento de integrar las observaciones recibidas, elaborar un documento final y comenzar el proceso de aprobación de los reglamentos, que pasa por mejora regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por la revisión de leyes y decretos, la firma y la publicación. Se publica en la Gaceta el 9 de agosto y desde entonces está vigente un nuevo reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Ayúdeme en una cosa que también le parecerá básica a usted, pero vamos a ver, yo creo que la mayoría de los mortales no tenemos muy claro la separación, por ejemplo, entre refugios, áreas de conservación, parques nacionales. Sé, porque le cuento, un día tuve que estudiarlo con mi hijo en estudios sociales para un examen de la escuela, y ahí sí venía la división: parques nacionales es esto, áreas de conservación es esto. Porque usted me dijo que el tema de vida silvestre había quedado un poco rezagado respecto a los otros temas que se venían reglamentando y que se venían patrocinando además con fondos.
Sí, el país con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación asumió una posición en materia de conservación bastante progresista. Lo que hace es integrar las funciones de, como le decía anteriormente, la Dirección Forestal, la de Vida Silvestre y de Parques Nacionales en una sola institución, y entonces divide el país en 11 áreas de conservación. El país se divide en estas 11 áreas de conservación que son un instrumento de planificación territorial para integrar la conservación con el desarrollo. En un área de conservación, que no es lo mismo que un área protegida, sino que, insisto, es una delimitación territorial. Es una herramienta que ustedes usan para dividir el país. Es una delimitación territorial. Por ejemplo, bueno, ubiquémonos en San José, que es el área central. Aquí pueden haber en esta área parques nacionales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras, reservas forestales, reservas biológicas. Bueno, las 2 marinas no, creo que no, pero digamos, en esas 5 pueden integrarse todas en un área de conservación o pueden existir. También hay ciudades, hay centros poblados y ahora hay corredores biológicos que intentan hacer esa conexión entre áreas protegidas. Entonces, la idea de esta división en áreas de conservación es que en un espacio territorial podamos tener ese diálogo entre los temas de conservación y los temas de desarrollo. ¿Qué entendemos por vida silvestre? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. En términos generales podemos decir que la vida silvestre está conformada por aquellas especies de flora y fauna que no requieren de la ayuda del ser humano para sobrevivir. Esto, digamos, en una definición muy general. No obstante, a lo largo de la historia del país, esta definición, y aquí sí me voy a ayudar de la ley, se ha ido haciendo cada vez más compleja. ¿Por qué? Porque se plantean algunas interrogantes con casos concretos que ha hecho que esta definición cambie. Por ejemplo, la vida silvestre está conformada por organismos en condiciones naturales, ya lo dijimos, ya sean temporales o permanentes, se ubica en todo el territorio nacional, que incluye también la parte marina. Y luego la definición que se hace en el 2012 nos hace aclaraciones como los organismos exóticos. Organismos exóticos son organismos que no son propios de este país, digamos, declarados silvestres por su país de origen, digamos un animal que viene de África o de Francia. Los organismos cultivados, criados o nacidos en cautiverio que provienen de especímenes silvestres, o sea, ya ahí hablamos del antecedente, partes, productos y derivados, que es una forma a la que se refiere el convenio de CITES, son considerados vida silvestre en este país. Entonces nos amplía muchísimo más la definición de lo que teníamos anteriormente. Hace, por razones principalmente de competencia institucional, 2 exclusiones. La primera tiene que ver que esta ley no se aplica para especies de interés pesquero o acuícola, y estas especies tienen que ser definidas por el INCOPESCA, el Instituto Costarricense de Pesca. Que es el que ordena las vedas y todo esto. Exactamente. Y también excluye, por razones institucionales, el tema de especies forestales, bosques, sistemas agroforestales que están regulados por la ley forestal. Aquí lo que encontramos es que cuando la ley regula un bien jurídico, lo define dependiendo de varios factores, no solo por las razones biológicas que motivan ese concepto, sino también, como en este caso, con algunas razones institucionales. Claro, pero debe ser, vamos a ver, debe ser muy complicado, no por razones biológicas, ahí es relativamente sencillo, sino por razones culturales, económicas, culturales, le decía, definir, digamos, qué es lo que va a regular la ley.
Porque voy a poner un ejemplo muy burdo, pero necesito aclararlo a ese nivel. Los perros no están en la ley de vida silvestre. No, son animales domésticos. Ni los gatos. Tampoco. Los pericos, las loras. Bueno, aquí la ley también, una de las exclusiones que hace son las especies exóticas ornamentales. Que esa lista la elabora el SENASA de acuerdo a su competencia. Entonces podemos tener, por ejemplo, los periquitos de amor, que se pueden tener en cautiverio, digamos, se pueden vender como mascotas. ¿Qué hace un animal silvestre? ¿Cuál es la diferencia con los animales domésticos? Siempre es un tema que se ha discutido mucho, porque igual los caballos, los perros tienen sus antecedentes que son silvestres. Inclusive una especie que se deje en un espacio geográfico sin tocar durante mucho tiempo se vuelve una especie feral, o sea, vuelve un poco a sus antecedentes. Pero bueno, esas son definiciones que se establecen, que luego se van ajustando con la interpretación tanto administrativa como en instancias judiciales. El 9 de agosto entra a regir el reglamento, ¿verdad? Sí. Que es finalmente lo que instrumentaliza la ley, es decir, lo que hace que sea aplicable. Le pido los ejemplos más sencillos, doña Patricia. 2 o 3 cosas que se podían hacer antes del 9 de agosto que no se pueden hacer después del 9 de agosto. Yo creo que ninguno, porque el reglamento viene a regular una ley. El reglamento no puede cambiar las disposiciones de una ley. Entonces, creo que en ese tema ha habido un poquito de confusión, porque se ha insinuado que el reglamento amplía o se extralimita en algún sentido el contenido de la ley. De las reformas de 2012. Exactamente. En realidad un reglamento no puede extralimitarse en el marco que le da la ley. Lo que pasa es que recordemos que después de la aprobación de la ley por iniciativa popular en el 2012, no ha habido un reglamento hasta este. Entonces, algunas cosas que las personas consideran que no se podían hacer antes y que ahora sí se pueden hacer, en realidad no es del todo cierta esa afirmación. Déjeme ponerlo en términos muy concretos. En realidad no se pueden hacer desde 2012. Exactamente, así Solo es. que la gente lo hacía aprovechándose de que no estaba reglamentado. Exactamente, así es. Por ejemplo, nos preguntan, ¿por qué los zoológicos no pueden reproducir los animales que tienen para así generar nuevos especímenes que puedan exhibir? Bueno, no se puede porque es una de las actividades que de acuerdo a la ley para los zoológicos pues no está establecida. Pero no se puede desde 2012. Exactamente. Solo que se hacía aprovechando que no estaba reglamentada, insisto. Así es. Ok, los restaurantes no podían tener ahí chompipes en jaulas para que uno comiera y mientras esperaba la comida lo fuera a ver desde 2012. Sin embargo, cuando entra el reglamento, ahora sí se asustan y se los quitan. ¿Va por ahí? Bueno, ese yo no... conozco uno que se asustaron y se los quitaron. No se los quitan, es muy relativo. Va por ahí. Bueno, se los prohíben. ¿Qué es lo que pasa? Ahí con los chompipes. Sí, claro. Desde el reglamento, es más, desde el reglamento del 2005, no desde la reforma de la ley desde el 2012, desde el reglamento del 2005 se decía que no podía en los restaurantes, en los bares, en establecimientos públicos tener vida silvestre. En esta versión del reglamento lo que se establece es la norma en positivo, tal vez para aclarar más el fin y el objetivo de la ley. La vida silvestre no debe estar en cautiverio. Bueno, principalmente la fauna silvestre no debe estar en cautiverio y solamente puede estar en sitios de manejo de vida silvestre. Esa es la orientación de la ley y eso es lo que el reglamento ha venido a regular. La redacción es en positivo, pero inmediatamente genera una prohibición hacia lo que no son sitios de manejo de vida silvestre. Así es. ¿Qué es un sitio de manejo de vida silvestre? Un sitio de manejo de vida silvestre, volvamos otra vez mejor para no... Aquí podemos usar todos los foros que se nos ocurran. Sí. Vamos.
para leerlo textual y no inducir en error, porque debo decir que mi formación no es la biología, mi formación es jurídica principalmente. Usted es abogada. Yo soy abogada. Entonces siempre se remite al texto, no se preocupe, tiene que tener el texto a mano. Sí, claro que sí, pero además por trayectoria profesional, la vida silvestre ha sido uno de mis objetos de estudio dentro del derecho. Así que este proceso ha sido muy interesante en ese sentido. Un sitio de manejo se define como un lugar o un espacio con distintos tipos de manejo y protección que incluye las siguientes características, y aquí viene la lista de qué tipo de sitios son: zoológicos o criaderos, centro de rescate, vivero, acuario, jardín botánico, etcétera, con o sin fines comerciales, cuyo objetivo es la conservación, educación, investigación, reproducción, reintroducción, restauración y exhibición de la vida silvestre. Es un sitio en donde encontramos vida silvestre con fines muy específicos, y cada sitio de manejo tiene esos fines definidos expresamente. Que está fiscalizado. El sitio de manejo tiene que estar inscrito ante el SINAC y tiene requisitos para establecerse. Desde la ley del 2012, por ejemplo, usted que me preguntaba qué se podía y qué cambia, desde la ley se pide para todos los sitios de manejo un plan de manejo, que es la herramienta técnica que orienta lo que se debe hacer en ese sitio, y un regente. ¿En qué cambia eso? Cambia en que anteriormente no se le pedía a todos los sitios de manejo, ahora se le pide a todos los sitios de manejo, de todo tipo. Es que andaba buscando aquí un cuadrito. Pero por ejemplo, para contarle mi experiencia y entender mejor ese cambio. Yo iba a un restaurante efectivamente donde uno, mientras esperaba la comida, se levantaba y veía los chompipes y un montón de animales en jaulas que evidentemente no tenían un regente ni... Bueno, hace poco fui también a un hotel en Rincón de la Vieja, donde tienen, supongo que es un sitio de manejo, porque sí, digamos, tienen serpientes y bueno, una enorme cantidad de animales que uno nota, digamos, que hay un regente, que hay un plan de manejo absolutamente aprobado. La mayoría de estos sitios, como el restaurante que le conté, donde se mostraban animales, pero no es el fin del comercio, sino es simplemente como un agregado que usted le daba. La mayoría de estos no tienen regente, no tienen plan. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no lo puedo asegurar, pero... Bueno, digamos, porque por lógica uno podría pensar que la mayoría no lo tienen. Uno podría pensar que no lo tiene. Ok. Entonces, de alguna forma, doña Patricia, ¿le parece injusto? Porque ha habido muchas críticas al reglamento. Y por eso es que yo fui tan enfático en señalar que las prohibiciones vienen de las reformas de 2012 y no del reglamento 2017. Porque entonces, de alguna manera, le parece injusto que algunos sectores se quejen del reglamento cuando son prohibiciones que están originadas en las reformas a la ley de 2012. Bueno, probablemente a los sectores que no están de acuerdo con el reglamento les parece injusto que se aplique la ley porque afecta a alguno de sus intereses. En realidad, pero la ley está. Mi función en el Viceministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Energía, es precisamente aplicar y cumplir la ley. Por eso es que nos abocamos en un proceso tan complejo como de elaborar un reglamento. Claro. Desde mi perspectiva, el reglamento de la Ley de Vida Silvestre es uno de los instrumentos normativos, técnicos de conservación más importantes que se han promulgado en los últimos años. Pero el reglamento podría ser más o menos flexible, ¿verdad? Es un reglamento de 230 artículos, claro. Bastante técnico, digamos, difícil comprensión, digamos, para alguna persona que no trabaja con el tema directamente de vida silvestre, pero era absolutamente necesario, como usted lo dice, para regular esa ley con los cambios que se venían dando desde el 2012. Sí, la ley que no está reglamentada prácticamente es inútil. Exactamente. Usted necesita ponerla pero digamos, yo tengo claro que el reglamento es técnico, todos los reglamentos, no solo este.
pero requiere, digamos, de una inspiración política. Y la inspiración política es decir, hacerte un reglamento fuerte o hacerte un reglamento más flexible. En el caso de este reglamento, ¿usted siente que es un reglamento fuerte? Sí, es un reglamento riguroso, abarca en todos sus extremos, pero se apega en todos sus extremos a la ley. Y yo pienso que es que hay un cambio de paradigma en la idiosincrasia nacional. Cuando la ley del 2012 prohíbe la cacería y después vemos la promulgación de una ley como la del bienestar animal, demuestra que hay un cambio en la sensibilidad del costarricense que le preocupa el bienestar animal en todo sentido, no solo de los animales domésticos, sino también de los animales silvestres. Entonces, lo que hay que entender es que las regulaciones que se establecen para sitios de vida silvestre se orientan a que si hay un animal silvestre en cautiverio, ese animal esté bien, esté en las condiciones en que se garantice su bienestar, su salud. Si se trata de centros de rescate, que es donde llegan aquellos animales que están heridos o que por alguna razón han sido atropellados o múltiples situaciones que pueden pasar, que siempre exista la alternativa de reintroducirlos al medio natural si es posible y que es la mejor opción, y cuando ya esta opción no sea posible, entonces que estén en un sitio en donde puedan seguir viviendo en las mejores condiciones posibles. Ese yo creo que es la aspiración que tiene el reglamento y que viene de ese cambio en el paradigma del tema de vida silvestre que se dio desde el 2012. Entonces podríamos establecer que bajo los márgenes de la ley, el reglamento es lo más riguroso posible. ¿O todavía usted cree que le falta alguillo para ser absolutamente riguroso? Yo no sé si la palabra rigurosa, me parece que el ministerio se ha preocupado porque exista un reglamento que contempla todos los temas que están establecidos en la ley y que además pueda derivar el desarrollo de protocolos, que es la parte más importante, que permitan orientar tanto al funcionario público como al usuario con mayor nivel de especificidad los requisitos, los procedimientos que debe cumplir cuando desee tener vida silvestre. Pero vamos a ver, para que no se me escape de la pregunta, a su gusto, el reglamento podría ser más riguroso de lo que soy. Los reglamentos siempre pueden ser los rigurosos o flexibles que uno quiera, sí, pero lo que debemos considerar es que desde el 2012 que se está elaborando el reglamento, han habido versiones más rigurosas y menos rigurosas, creo que de casi todos los artículos. Entonces, en estos momentos, el reglamento que tenemos es la conciliación de los intereses en ese sentido. Digamos que usted no habría tenido que conciliar con nadie. Yo le doy un lápiz, una computadora hoy y le digo, tome, redáctelo a su gusto. No viable, sino a su gusto, como usted quisiera. ¿Lo hubiera hecho más riguroso? Insisto, es un reglamento de 230 artículos. Usted no es política, doña Patricia. Yo le podría decir que hay unas normas muy rigurosas y hay unas normas que quedaron menos rigurosas de lo que hubiera querido. Me acaba de responder. Perfecto. 2:40. Déjeme ir a la primera pausa comercial y regresamos con más. Marvin, ¿está lloviendo aquí? Más o menos. Llueve más o menos en Auruca. 2:40 y ese reloj está atrasado. 2:44. 2 de la tarde con 44 minutos. Regresamos a Matices. Hoy está doña Patricia Madrigal con nosotros. Es la viceministra de Ambiente. Estamos hablando sobre el reglamento a la ley de vida silvestre, que ha sido calificado por algunos sectores de extralimitarse respecto a la ley que le da origen en la reforma de 2012. Hay otros que se quejan de que no los tomaron en cuenta en la discusión, pese a que la viceministra, cuando nos da las fechas, uno saca más o menos 6 o 7 meses de consulta, según yo me dijo de octubre a abril. Ahí van. De consulta pública. Sí, de las páginas ubicadas, pero en realidad las consultas incluyen, se inician en junio del 2017.
digamos, los talleres, grupos focales, visitas a distintas regiones, se dan desde junio del 2017 hasta, perdón, desde 2016 hasta abril del 2017. 10 meses. Sin contar todo el proceso previo ya de elaboración de los documentos, en donde también se hicieron bastantes consultas a grupos focales y especiales. Supongo que la ley tiene que tenerla también por normativa. La ley tuvo que haber tenido consulta pública. La consulta pública es la que le digo que estuvo desde... la ley del la 2012. Ley, sí, el reglamento lo tiene, pero la ley tuvo que tenerlo. Sí, en realidad cuando se aprueba la ley en 2012, que fue por iniciativa pública, se aspiró en principio a una ley totalmente nueva. Luego por la negociación que se debió dar en la Asamblea Legislativa, pues se queda una reforma parcial, bastante integral, digamos, porque sí reformó muchísimos de los artículos, pero no pudo reformar o digamos sustituir la ley del 92 por una nueva. Pero este también fue un proceso bastante amplio. Ahí sí no recuerdo las fechas, pero que siguió todos los pasos de un proyecto. Es que a la conclusión que quiero llegar es que si hay muchos sectores que se quejan, deberían, y usted me dice si estoy en la lectura correcta, debieron de haberse quejado o participado en la redacción de la ley en 2012, de las reformas, y no en el reglamento que instrumentaliza esa ley. Estoy sintonizándole bien la idea, doña Patricia. Sí, así es. En realidad, la reforma que se da, que ahí sí, volviendo a su pregunta, es mucho más rigurosa la ley del 2012 que la de 1992, y por esa rigurosidad y acuciosidad en el tema del manejo de vida silvestre que inspira esa ley, es que tenemos que elaborar un reglamento con las características del que tenemos hoy día vigente. Dice Guillermo CR en Twitter, pregúntele a la viceministra si participó al sector turístico de este reglamento. Sí, bueno, el otro día ya hemos tenido 2 o 3 reuniones con el sector turismo. La actividad más grande fue el 4 de... Ya, cuidado, porque aquí uno hace reuniones y después le arman una comisión legislativa por las reuniones y todo, ya, Patricia. del 4 de septiembre, que estuvimos presentes, y creo que al final de la reunión logré entender a qué se refiere el sector turismo cuando dice no haber sido participado. Vamos a ver, la práctica institucional del Ministerio de Ambiente y Energía es que cuando hay un instrumento normativo se pone una consulta pública en la página web del Ministerio y del SINAC. No se remite con un oficio o con un correo electrónico específicamente a organizaciones, sectores o instituciones en consulta. O sea, eso no es una práctica institucional, y realmente lo que manda la ley es a la consulta pública, de tener el documento en algún sitio en donde cualquier persona pueda tener acceso. Entonces, tan es cierto eso del sector turístico como cualquier otro sector, porque a ninguna institución, ni pública ni privada, se le remitió formalmente el documento para comentarios. El documento estuvo colgado, como le digo, más allá de los 10 días, duró más o menos 5 meses. Más todavía. Se puso, tenía el pequeño anuncio en la página, y esa es la forma de consulta que se utilizó. Y la pregunta clave, ¿ellos participaron? Es decir, ¿ellos generaron comentarios, interrogantes? Bueno, la relación del ministerio con Canatur es bastante cercana. De hecho, nosotros tenemos establecido por decreto ejecutivo una comisión para el fortalecimiento del turismo y áreas silvestres protegidas, en donde participa el Ministerio de Turismo, Canatur y el Ministerio de Ambiente. Así que ellos desde septiembre del 2015 pidieron ser parte de la CONAVIS, de esta Comisión Asesora de Vida Silvestre,
se les recibió efectivamente en una sesión de la comisión, se les explicó la dinámica de esta comisión asesora, y al ser en aquel momento el trabajo tan técnico de revisión de cada uno de los artículos, pues lo que nos manifestaron fue, bueno, seguir informados del proceso. Hubo un cambio en la jefatura de Canatur, que también hace que esa relación que teníamos haya tenido ahí un impasse, pero Canatur participa con nosotros en diversos temas ambientales, y quizás no de manera formal y expresa, pero en las actividades en que coincidíamos se iba comentando sobre los avances de este reglamento. El cambio ese de la jefatura que usted dice es la de Pablo Heriberto Arca saliendo de la dirección de la presidencia de Canatur. Así es. Ok. En la consulta pública que se colgó en la página web de SINAC y de MINAE, el sector turístico, ¿le consta a usted, doña Patricia, que participó? ¿Sí? ¿Dejó algún comentario? ¿Dejó, no sé, Canatur, la Cámara de Hoteles? ¿Alguien dejó alguna inquietud respecto a la ley? ¿O cree usted que ni se dieron cuenta que estaba colgada ahí la propuesta de reglamento? En realidad, pues de memoria no le podría decir, me parece que no, habría que ver el expediente, pero los sitios de manejo de vida silvestre de diferentes sitios y usuarios de vida silvestre sí lo hicieron. Cuando ellos se enojan y le dicen a usted, no, es que no nos tomaron parecer, y usted dice, sí, porque no le tomamos parecer a nadie, ahí estaba en la página web, ¿a qué conclusión llegan en las reuniones que ha tenido? Bueno, ellos nos dejaron en esa reunión del 4 de septiembre 3 cuestionarios, uno firmado por Arenal, la Cámara de Turismo, y Comercio. Que le conté ahora que cuando anuncié que estaba aquí nos pidieron un espacio, ahora voy a darle un espacio al vocero unos minutos para que se refiera a lo que tengan a bien, que son justamente ellos. Ellos le dejaron un cuestionario. Nos dejaron 32 preguntas, las cuales todas fueron respondidas el día lunes, según el acuerdo, en la forma en que ellos pidieron ser notificados. Las personas que reproducen orquídeas in vitro nos dejaron 16 preguntas, y la asociación Vita Ex Situ, que están ligadas a sitios de manejo, nos dejaron 30 preguntas. Yo me quedo corto, vamos a terminar el programa y yo llevo 12 preguntas. Necesito empatar a alguno de ellos. Así es. Todas estas preguntas fueron contestadas en su momento en términos generales, ¿verdad? Porque el ministerio pues no puede adelantar criterio de revisión de expedientes o situaciones específicas y particulares que se puedan dar en el futuro. Déjeme nada más, porque aquí nos están mandando algunos mensajes. Mauricio Barahona dice: buenas tardes, Randall, excelente programa. Tengo una propuesta de fortalecimiento del turismo rural en áreas protegidas. ¿Le puede decir a la viceministra que si le da 10 minutos de su tiempo algún día para presentarlo? Dice Mauricio Barahona. Claro, con mucho gusto. Lo mismo que le he dicho a estos grupos que tienen una serie de dudas sobre el reglamento. Las puertas del Ministerio de Ambiente y Energía siempre han estado abiertas a las personas que remitan sus comunicaciones, consultas, se les ha atendido y ha habido una apertura a escuchar y a recibir propuestas que vengan a fortalecer la conservación del país. Tao Murillo dice: ¿cómo le puedo hacer llegar preguntas a la ministra? Aquí, exactamente donde escribiste, Gustavo, en los mensajes directos de Facebook de Noticia Monumental. Dice Luis Diego Madrigal: por favor pregúntele a la viceministra cuántas ASP tienen plan de manejo pagados por el BID y están en condición de ofertar los servicios no esenciales. Nadie quiere contestar esa pregunta en el MINAED o el SINAC. Bueno, es que la pregunta mezcla dos conceptos. Las áreas silvestres protegidas tienen que tener un plan de manejo. Efectivamente, no le puedo decir cuántas áreas en este momento, no lo retengo, pero sí hemos aumentado en esta administración bastante el porcentaje de áreas silvestres protegidas que tiene planes de manejo,
Y el proyecto Biturismo en realidad lo que hizo fue apoyar con la construcción de infraestructura para mejorar la visitación a áreas silvestres protegidas en 10 áreas silvestres protegidas de este país. Esas infraestructura tiene como objetivo no solamente aumentar la visitación, sino también contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas. Por eso es que se han seguido varios esquemas para que no solamente se den concesiones de servicios no esenciales, que es el sistema que está funcionando en el Parque Nacional Chirripó en este momento, sino también se den permisos de uso, asociaciones de desarrollo integral, de manera que las comunidades aledañas puedan recibir los beneficios de la conservación, digamos, en el sitio donde viven. Rodolfo Vargas dice, la viceministra miente. En la Ley de Vida Silvestre se crea el Registro Nacional de Vida Silvestre, supongo que estamos hablando de 2012. En ese registro los particulares pueden inscribir animales debidamente comprados en un sitio de manejo. En el reglamento no incluyeron esto, dice Rodolfo Vargas Leitón. ¿Otra vez la pregunta? Sí, él dice que en la ley de 2012 se crea el Registro Nacional de Vida Silvestre, que en ese registro los particulares pueden inscribir animales debidamente comprados en sitios de manejo, pero que en el reglamento no lo incluyeron, doña Patricia. Bueno, esa pregunta también revuelve varias cosas. Efectivamente, el Registro Nacional de Vida Silvestre se establece desde la ley de 1992, cuando hay cierta ambivalencia, porque por un lado se prohíbe la tenencia de animales en cautiverio y por otro lado se establece el registro. En aquel momento pensando en los animales que se tenían antes de la vigencia de la ley de 1992. Luego, en la ley de iniciativa popular, cuando por un lado se prohíbe la cacería, por otro lado se prohíbe la tenencia de vida silvestre, pues queda claro que la vida silvestre solamente puede estar ubicada en sitios de manejo. Uy, perdón. No se preocupe, a mí me ha pasado 500,000 veces. Y tenemos, por ejemplo, que en el artículo 110 de esa ley se sanciona con multa de 2 a 4 salarios base el que tenga en cautiverio o condiciones de mascota sin autorización del SINAC animales silvestres en peligro de extinción, poblaciones reducidas o con multa del 50% cuando sean animales que no se encuentran en peligro de extinción. Nuestra lectura es entonces que si existe una sanción establecida a ese nivel como una contravención es porque no es posible, igual que viene desde 1992, la tenencia en cautiverio de animales silvestres salvo que se encuentren en un sitio de manejo autorizado. ¿Y la venta? Y la venta hemos entendido que tampoco se puede realizar, salvo 6 especies que se establecen ahí para los criaderos, la venta de animales silvestres como mascotas, que no es lo mismo hablar en términos generales de animales, ¿verdad? Silvestres. Obviamente animales domésticos no está regulado por esta ley, estamos hablando de animales silvestres cuya condición óptima debe ser en su medio natural y no en cautiverio. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Hoy el programa normalmente dura hasta las 3:25, hoy iremos hasta las 3:14. El programa porque después vamos a hacer una parte del aniversario. Entonces le cuento, doña Patricia, que todos los días el invitado a Matices escoge la canción de cierre. Bueno. Yo se la pregunto en esta pausa comercial. Muy bien. Son las 2:58, vamos a la pausa y regresamos con más. 3 de la tarde con 2 minutos. Hoy cuando anuncié en la segunda emisión de noticias que estaba doña Patricia con nosotros, me escribió un señor que se llama Tadeo Francisco Morales Gómez. Don Tadeo es el vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio. Entonces yo le dije, sí, claro, si usted primero obviamente no sabía quién era, le dije, deme por favor su rol, su representación y con quién hablo. Ahí fue cuando se presentó como el vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio y me dio el contacto de Robel Alvarado. Robel, creo que se dice así, si no me corregís por favor, Robel Alvarado, que es el vocero entonces de la Cámara. Yo le prometí darle 3 minutos para que ustedes nos dijeran lo que tienen a bien entonces sobre lo que está exponiendo doña Patricia. Así es que Robel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a toda la radioescucha y claro, con muchísimo gusto agradecerles el espacio que nos están brindando en representación de Arenal Cámara de Turismo y Comercio de la Fortuna de San Carlos nuevamente agradecer este gran espacio que nos están brindando. Gracias, Robert. Ustedes fueron los que le mandaron el cuestionario de preguntas a doña Patricia que respondió el pasado lunes. ¿Fueron ustedes? Sí, señor. Bueno, no solamente Arenal Cámara de Turismo, están otras organizaciones que estamos sumamente preocupadas por todas estas situaciones que se han venido presentando con lo que es el reglamento de vía silvestre, en el cual han dejado de lado toda la parte del sector turismo, la parte productiva de este país, que creo que sin miedo a equivocarme puedo decir que es una de las, si no la número uno, por lo menos la segunda actividad más productiva de nuestra querida Costa Rica, la parte turística. Y en este reglamento de vía silvestre, pues en realidad están casi, por decirlo así, me van a disculpar la expresión, matando a un montón de pequeñas, medianas empresas que están manejando muy sosteniblemente y muy razonablemente situaciones o más bien vidas silvestres. Robert, ¿me puede contar con ejemplos concretos por qué? Ok, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, el reglamento de vía silvestre tiene muy puntualmente, o más bien condena, por ejemplo, el caso de las exhibiciones que se hacen en los diferentes complejos que existen en el país, sean estos serpentarios, sean estos ganarios, sean estos parques temáticos, mariposarios. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el asunto de la manipulación, entre comillas, se dice que se da. Yo, sinceramente, como parte de una empresa que tenemos una reserva ecológica, pues lógicamente puedo con toda la certeza del mundo decir que eso no ocurre. Yo creo que la parte meramente de manipulación que se dice, entre comillas, que se dice entre el asunto de las actividades que se llevan en estos zoológicos o centros de rescate, es en pro más bien de recuperación de algunas especies que están en peligro de extinción. Ahora bien, don Robert, ustedes cuando se hizo la consulta pública y se colocó la propuesta de reglamento en la página de internet, ¿ustedes participaron? No, señor, la parte más preocupante es exactamente, y yo creo que lo más preocupante es cuando se dice que se hace la consulta pública. Yo creo que eso de consulta pública queda muy grande en el sentido de que más bien lo que se hizo fue una publicación en la página web del SINAC, y por ende, pues lógicamente creo que los mecanismos para poder hacer las consultas públicas no era solamente la página del SINAC, sino más bien para eso existe la Gaceta, que es el periódico oficial del país, y un montón de cosas más que concretamente deberían hacerse para poder que el sector productivo en realidad participara, y no algunos grupitos. Robert, pero entiendo eso, pero ¿por qué no participó? O sea, ¿por qué no dejaron comentarios, consultas? ¿Fue porque no se dieron cuenta que estaba ahí y por lo tanto la queja es por difusión de que estaba ahí, o había una incapacidad técnica para dejar los comentarios y las propuestas, o simplemente no quisieron participar porque no les pareció adecuado la forma? No, todo lo contrario, más bien lo que pasa es que no fue una actividad que se hizo abiertamente, como te vuelvo a repetir, fue manejada por ciertos grupos. O sea, yo creo que cuando se habla de consultas públicas, tiene que hacerse en los medios más importantes del país para poder lograr esto, ¿verdad? Robert, pero ¿ustedes se dieron cuenta? No, señor, no, nosotros nos dimos cuenta más cuando se está dando el asunto de la publicación del reglamento, y Ajá. Pues lógicamente nosotros pegamos el grito al cielo. ¿Ustedes no se dieron cuenta que estuvo esos meses disponible para los comentarios? ¿No se dieron cuenta? No, en lo absoluto, y yo creo que si usted hace una consulta de los diferentes grupos organizados que hay en el país que manejan vida silvestre, casi todos van a concluir, o más bien te van a indicar exactamente lo que yo te estoy diciendo. Don Robert, antes de darle la palabra a doña Patricia, ¿ustedes accionaron esto? Es decir, ¿fueron a la Sala Cuarta a ponerle una acción de inconstitucionalidad al reglamento, por ejemplo? Nosotros en este momento estamos llevando todo un proceso, y digo nosotros porque, como te digo, sí, claro, no es solamente Arenal Cámara de Turismo y Comercio, sino somos diferentes grupos organizados que estamos llevando
a que esto en realidad se logre hacer de la mejor forma posible, no solamente para el bienestar de la vida silvestre, que es muy importante, creo que es el punto primero, pero también para todos aquellos productores y demás sitios de manejo que existen en el país, que se verían afectados directamente con este reglamento de vida silvestre. Robert, pero ¿qué hicieron? ¿Presentaron una acción? ¿Presentaron una demanda ante el contencioso? ¿Presentaron una apelación ante el MINAED? ¿Qué hicieron? Bueno, para que usted tenga una idea, nosotros presentamos un recurso de amparo solicitando el asunto de el borrador del reglamento, o sea, el documento como tal. Ajá. La Sala Cuarta nos da la razón y exige al SINAC que nos entreguen el documento. Ajá. Esas exigencias tienen que ser de acatamiento inmediato. ¿Ustedes ganaron ese amparo? Por supuesto, claro que sí. Posteriormente a nosotros, o sea, 10 días después nos dicen que están fotocopiando el documento y todo el asunto. O sea, aquí en esto, lamentablemente lo que ha habido es una situación en la cual se ha dejado un sector productivo muy importante de lado en la toma de decisiones para el reglamento de vida silvestre. Ok, Robert, muchas gracias porque no tengo mucho tiempo porque vamos a algo del aniversario, pero quería darle la oportunidad, como me lo pidieron, de participar. Robert, muchas gracias. Para servirle. Muy buenas tardes y gracias. Igualmente, gracias a don Robert, que es el vocero, don Robert Alvarado, el vocero de Arenal Cámara de Turismo y Comercio. Doña Patricia, nos quedan 5 minutos de programa, un poquito menos. ¿Qué me puede decir de lo que dice don Robert? Bueno, en primer lugar que las puertas del ministerio, como le digo, han estado abiertas. Deduzco de la intervención del señor que tiene una idea muy particular de lo que es una consulta pública. Legalmente nosotros lo que debemos hacer es ponerlo a disposición para las personas que quieran acceder al documento. De hecho, tengo aquí la lista de las personas que nos remitieron sus comentarios, fueron 50 en total, de los cuales en la consulta pública de la página web. Ajá. Por eso, pero que duró publicada un montón de meses. 42 observaciones enviadas por sitios de manejo de vida silvestre. O sea, yo creo que no necesariamente es cierto de que todos los sitios de manejo desconocen este proceso. 10 de la academia, 10 de instituciones públicas y un par de cámaras gremiales. Sí me gustaría aprovechar porque entiendo que su preocupación es con el tema de la exhibición. Efectivamente, las exhibiciones itinerantes no están permitidas por la ley. Estas son las que algunas personas llevan animales silvestres vivos para fines, según dicen, de educación ambiental. Desde nuestra perspectiva, la exhibición es una actividad, no es una categoría de manejo, por eso es que los zoológicos sí tienen autorizada la exhibición, pero los centros de rescate, como tienen como principal objetivo, y su palabra lo dice, el rescate o la sanación de un animal que esté enfermo, y ojalá procurar su liberación al ambiente, no tienen permitida la exhibición. Ahora, ¿quiere decir esto que no van a tener fuentes de ingreso y que van a tener un impacto económico? En realidad lo que se propone es que estos sitios pueden tener en un mismo espacio físico una área dedicada al centro de rescate con el objetivo principal de recuperar la salud del animal, y en otro puede tener el zoológico en donde se permite la exhibición, únicamente con aquellos animales que ya no pueden volver a su medio natural. Doña Patricia, nada más en los 30 segundos que me quedan, hay un amparo, ¿es cierto que ellos ganaron? Hay un amparo que ellos interpusieron por la falta de acceso al expediente administrativo del reglamento. Ah, bueno, pero no contra el reglamento. No contra el reglamento. Ni hay una acción contra el reglamento. No nos han notificado nada hasta el momento. Y el expediente está en el despacho del señor ministro, son 9 tomos con 3.463 folios. Claro, pero es un amparo por acceso a información pública, Así no es por es. el fondo del reglamento. Así es. Doña Patricia, muchas gracias. No, a usted muchas gracias y agradezco muchísimo la oportunidad para poder estar hablando. Es importante, la conservación de la vida silvestre nos corresponde a todos, no es solo una tarea del Ministerio de Ambiente y Energía. Estoy seguro igual que seguiremos hablando de esto.
Espero que sí. Sí, es más, un día de estos podríamos proponer un debate entonces entre las partes a ver a qué conclusión llega la ciudadanía. Cuénteme, no nos vamos todavía, pero vamos a sonar la canción que pidió doña Patricia ya, porque yo le pedí a mi equipo de noticias que me acompañara esta tarde unos minutos para celebrar el aniversario de Radio Monumental. Así es que cuénteme con cuál canción nos vamos. Nos vamos con Gracias a la Vida, que es lo más importante. Mercedes Sosa. Gracias, doña Patricia. Así es.